Después de haber creado el objeto tipo Default Table Model, lo que vamos a hacer es que vamos a crear un método para poder llenar nuestra tabla. A ese método le voy a llamar llenar tabla, y lo único que va a hacer es que con nuestro modelo de tipo Default Table Model, vamos a invocar al método addColumn para añadirle las columnas de nuestra tabla, que diga nombre. Voy a copiar todo esto. Perdón, aquí no es modelo table model, es modelo tabla. Perdón, modelo tabla. Es decir, a este objeto ya lo creamos aquí, y lo que va a hacer es que le va a añadir columnas a nuestra tabla. Copio esto. Lo único que voy a hacer es cambiarle el título. Aquí es nombre, aquí es... ¿Qué otra cosa es? Nombre... Ay, se me olvidó. Nombre... Matrícula, promedio y teléfono. Entonces, después de esto ya tenemos al método para llenar nuestra tabla, bueno, para llenar las columnas de la tabla. Entonces, cuando se ejecute el constructor de la clase, se va a invocar al método llenar tabla, que lo que va a hacer es que me va, más bien dicho, lo correcto no es llenar tabla, mejor dicho es llenar columnas o agregar columnas. O así lo voy a dejar así. Ya lo voy a dejar así. Entonces, cuando se ejecute el constructor de la clase mi tabla, se va a invocar al método llenar tabla y se va a ejecutar esto, y nuestras columnas van a tener su nombre, matrícula, promedio y teléfono. Después de haberle agregado a nuestra tabla dentro del método llenar tabla sus columnas, me voy a Design, selecciono la tabla, tenemos que agregarle el modelo. Entonces me voy aquí donde dice Model y le doy aquí en Custom Code y le ponemos modelo tabla. Este modelo tabla contiene las columnas llenas, que es nombre, matrícula, es decir, le está dando un nombre a esas columnas. Después de esto, nuestra aplicación aún no hace nada. Aún no hace nada porque necesitamos darle la programación. ¿Dónde va a estar la programación? Va a estar en el botón guardar. Al momento de dar clic, estos datos que nosotros capturemos aquí tienen que almacenar en nuestra tabla. Entonces le damos clic al botón y saben que al botón guardar le voy a cambiar su nombre. Le voy a poner guardar. Bueno, le voy a poner btn guardar, así se llama el botón. Entonces le doy doble clic al botón y vemos que aquí dice private void btn guardar action performed. Es decir, recordar el action performed tiene que ver con los eventos que se generan. Cuando nosotros demos clic en el botón, se va a ejecutar el método action performed y se va a generar los datos de pasar todo esto que nosotros capturemos aquí, pasarlo para acá a la tabla. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Necesito declarar un arreglo. ¿De qué tipo? De tipo object, porque me va a almacenar de tipos variados, strings, enteros, etcétera. Y con esto digo que object es un arreglo. Le doy un nombre a mi arreglo. Bueno, que mi arreglo es de tipo object. Le doy un nombre, le voy a llamar arreglo. Y aquí en esta parte digo que mi arreglo es de 4 posiciones. Digo que en la posición 0 de mi arreglo se va a almacenar lo que haya. Recordar que estos campos se llaman txt nombre, txt matrícula, etcétera. Digo que en la posición 0 de mi arreglo voy a almacenar lo que se haya capturado en txt nombre. El método getText nos ayuda a averiguar qué hay en el campo de texto. Es decir, el método getText me va a averiguar qué hay en txt nombre, es decir, me va a averiguar qué hay aquí. Después eso se va a almacenar en la posición 0 del arreglo. En la posición 1 del arreglo se va a almacenar lo que esté en txt matrícula, y eso me va a ayudar el método getText. Voy a copiar esto para no tener que escribir todo. Y aquí txt promedio y txt teléfono. Entonces, posición 1, posición 2, posición 3. Entonces, aquí podemos ver que en cada posición se va a almacenar lo que nosotros capturemos en
en el campo de texto nombre, matrícula, etcétera. Ahorita que lo haga vamos a ver bien. Después de esto yo le voy a agregar a mi modelo tabla nuestro arreglo, que contiene el arreglo, toda la información de los campos de texto. Después de esto, ¿qué prosigue? Bueno, creo que por el momento es todo. Voy a ejecutar esto. Aquí tenemos, vamos a dar un nombre. Le damos guardar y vemos que me aparecen los datos, pero vemos que estos datos se deberían de borrar, entonces tenemos que darle la programación para que estos datos se borren. Me voy nuevamente al botón y aquí vamos a poner que después de que suceda todo esto, de que se almacenan los datos en cada posición del arreglo, vamos a hacer que cada uno de nuestros campos de texto invoca el método setText y le agregue una cadena de texto vacía, así que me va a dejar en vacío a nuestros campos de texto. Entonces, este es txt, matrícula, txt promedio y txt teléfono. Bueno, voy a ejecutar esto y ahora sí me tiene que aparecer en vacío cuando yo le dé al botón guardar. O sea, le doy el botón guardar y se ejecuta todo este código que está ahí. Entonces, voy a dar un nombre. Le damos guardar y vemos que me agrega los elementos a la tabla y borra los elementos de los campos de texto. Vemos aquí que en la parte en la cual, por ejemplo, aquí dice que creamos un arreglo de 4 posiciones, ¿no? De tipo object. Entonces, digo que en la posición 0 del arreglo, lo que hay en el campo de texto nombre, que es aquí, lo voy a almacenar en la posición 0. Es decir, lo que hay aquí, lo voy a almacenar en la posición 0 del arreglo, que es esta que está aquí. ¿Sí? Y luego, en la posición 1 del arreglo voy a almacenar la matrícula de lo que hay aquí, es decir, me obtiene lo que hay aquí y lo almacena en la posición 0, que es esta. Y luego, me obtiene lo que hay aquí con con getText, me obtiene lo que hay en txt matrícula y lo almacena en el arreglo en la posición 1, aquí. Luego, este getText me obtiene lo que hay aquí en txt promedio y lo almacena en la posición 2 del arreglo, que es aquí. Y luego, este getText me obtiene lo que hay aquí en txt teléfono y lo almacena en la posición 3 del arreglo, que es aquí. Al darle guardar sucede todo esto. Y luego lo que hago es que al modelo tabla le estoy agregando al arreglo que contiene esa información y ya me lo va a mostrar aquí en la tabla. Después de esto, digo que en txt nombre es este, estoy diciendo que con método setText lo dejo en blanco. Igual cada uno de los demás campos de texto los dejo en blanco, es decir, al dar clic sucede todo esto en el botón guardar. Todo esto sucede. Se pasan estos datos acá y se borra cada uno de los campos de texto. Después de esto puedo agregar más información. Y aquí vemos que cada vez que yo agrego, aquí le estoy dando al azar cualquier. Y aquí vemos que simplemente a ver, sin yo haber puesto un scroll, a ver, ¿cómo está esto? Se me trabó, ahí está. Sin yo haber puesto un scroll, vemos que me está mostrando, ahorita les voy a explicar esta parte, ¿no? Voy a seguir agregando más datos. Ay, a ver. Vemos que con un scroll pane
¿Cómo funciona esto? Bueno, voy a cerrar esto, ¿sí? ¿Cómo funcionó? Esta parte, nosotros, por ejemplo, cada vez que arrastrábamos un componente y le dábamos un nombre, aquí en init components vemos que se actualizaba esta información, ¿sí? Después aquí se puso el método setDefaultCloseOperation para cerrar nuestra aplicación y que se detenga. Y aquí vemos que a los JLabel le dimos el texto que dice nombre, matrícula, promedio y teléfono, es esto que está aquí. Y luego vemos que esto tiene que ver con la parte de los eventos. Luego explicaré detalle ya he hablado sobre los eventos, pero esta parte. Después de esto, aquí estoy diciendo que a nuestra tabla le vamos a agregar el modelo tabla. Modelo tabla que contiene, tiene nombre, la información que dice nombre, teléfono y todo eso. Sí, y aquí vemos que nosotros se agregó un JScrollPane. Entonces cada vez que nosotros agregamos más elementos de los es decir, agregamos más elementos y cuando son muchos, entonces es cuando se utiliza el scroll pane, aparece un scroll pane. Bueno, esto es todo. Cualquier duda que tengan me escriben. Y este programa está incompleto, obviamente. Se tienen que hacer más cosas. Tengo que programar el botón de eliminar. Tengo que hacer que cuando el campo esté vacío, que me pida volver a ingresar el dato y no almacenarlo. Por ejemplo, yo así lo voy a dejar vacío, ¿no? Lo voy a dejar vacío y nada más voy a agregar el promedio. Lo doy guardar y vemos que nada más me guardó el promedio. Esto no es correcto. Tiene que darme una advertencia de que me tengo que agregar los demás campos. Entonces nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y comenta. Nos vemos.